Críticas tempranas a las conceptualizaciones tradicionales. Las definiciones son el producto de las reflexiones sobre la experiencia y a su turno, al menos hasta cierto punto, orientan la práctica. Básicamente, la conceptualización tradicional de la comunicación y su paradigma clásico fueron el resultado de la experiencia en comunicación en los Estados Unidos de América y en Europa Occidental. El modelo, por tanto, se reflejó hacia atrás sobre la derivada práctica de la comunicación, producción, enseñanza, investigación, etc. Y no solo en estos países, sino en casi todo el resto del mundo. Su impacto resultó especialmente fuerte sobre las actividades de entrenamiento e investigación en comunicación, las cuales comenzaron hace unos 40 años. Texto tras texto de estudio e informe de investigación tras informe, especialmente entre 1950 y 1970, llevaban la marca de dicho paradigma. Ni transmisión ni acto. Sin embargo, el patrón no permaneció libre de reto por mucho tiempo, aunque su influencia habría de mostrar fuerza y penetración tan extraordinarias que le permitieron sobrevivir hasta hoy. Desde los diversos puntos de vista, unos pocos precursores comenzaron objetando algunos aspectos del modelo tradicional. Touch y MacLean se encontraban entre ellos, pero un académico que articuló y propagó una crítica temprana mayor fue David K. Berlo, director del Departamento de Comunicación de la Universidad del Estado de Michigan. Berlo argumentó contra lo que él denominaba la teoría de comunicación del balde como sigue, abre comillas. Este punto de vista supone que los significados se encuentran en las palabras o en otros símbolos, y que la comunicación consiste en la transmisión de ideas de un individuo a otro por medio del uso de símbolos. Esto puede caracterizarse como el proceso de verter las ideas de la fuente a un balde, tal como una película, un libro, un programa de televisión o lo que sea, y lanzando ese balde sobre el receptor, vaciar el contenido entre su cabeza. La posición, continúa Berlo, la posición de la comunicación es la de que los significados no están contenidos dentro de los símbolos empleados, sino que se encuentran en la gente que produce y recibe estos símbolos. No hay significados correctos para un símbolo, solo existen los significados que la gente tiene. Correspondientemente, a la comunicación no se le mira como la transmisión de ideas o de información a través del uso del vehículo mensaje medio. Se la considera más bien como la selección y transmisión de símbolos que tienen la probabilidad de provocar en el receptor el significado deseado. Aquí se objetaban dos suposiciones básicas de la conceptualización tradicional. Por una parte, la noción mecánica de transmisión de conocimiento de una mente a otra por medio de señales transportadas por canales estaba siendo reemplazada por otra que arguía que los símbolos eran solamente estímulos ejercidos por la fuente sobre el receptor, con la expectativa de que harían que éste recuperara de su experiencia los significados involucrados y así probablemente obtener de él las respuestas de comportamiento deseadas. En cierta forma, ello implicaba un papel no pasivo por parte del receptor, y así, por otra parte, el replanteamiento conllevaba una relación de interacción en vez de una en la cual la acción estaba solamente desarrollada por la fuente emisor del estímulo. Esto a su vez estaba enraizado en la percepción de la comunicación como un proceso que Berlo había propuesto. Más aún, percibiendo la comunicación como interactiva y procesal, el concepto de retroalimentación tenía que ganar en la importancia. Su bidireccionalidad era ahora exaltada conceptualmente. Más tarde, algunos de los más distinguidos líderes académicos de la profesión vinieron a compartir ese reconocimiento, como puede verse en la siguiente afirmación de Daniel Lerner. Abre comillas. Hemos estudiado la comunicación como una operación lineal en la cual un determinado remitente emplea un cierto canal para entregar un mensaje a un receptor, entre paréntesis una audiencia, el cual se ve entonces afectado en cierta forma por este mensaje. Hoy, aún profesionales sobrios como nosotros reconocemos que la interacción de doble vía y la retroalimentación bidireccionales son conceptos esenciales en nuestro pensamiento sobre la comunicación y su futuro. Al referirse a los modelos tradicionales de comunicación, Wilbur Sharman admitió lo siguiente: todos ellos fueron construidos sobre la idea de algo que se transmite de un remitente a un receptor. Voy a preguntar si esta sigue siendo la forma más fructífera de ver la comunicación. Y al evaluar los modelos algo más orientados hacia la sociedad, añadió: su elemento esencial no es algo que pase del remitente al receptor como una pelota de béisbol, del pitcher al catcher, quizá como un bateador entre ellos que representa al ruido, sino más bien una relación. La enmienda parcial del concepto de transmisión, así como su corolario de proceso de interacción,
Evidentemente no experimentaron resistencia en el ámbito conceptual. En realidad, muchos entendidos en la materia los compartieron sinceramente, como se ve en la definición que Germer hace de la comunicación como interacción social a través del intercambio de mensajes que implican la coparticipación cultural. Los modelos desarrollados por Newcomb, Wesley, MacLean y Sharman pusieron énfasis sobre la audiencia como componente activo del proceso. Tan activo en efecto que ahora fue llamado obstinado. La práctica traiciona a la teoría. Al nivel operativo, empero, los conceptos establecidos tenían y todavía tienen insignificante aplicación a la práctica diaria. Mayoritariamente, la capacitación en comunicación parece basarse todavía sobre la noción de transmisión. Y en la actividad de investigación, muchos, por ejemplo Brooks y Shadle, Smith y Arundel, observan que la mayoría de los estudios se llevan a cabo todavía tomando la comunicación como un fenómeno estático, en tanto que la comunidad académica profesa verbalmente adhesión a la idea del proceso. Por otra parte, Bauer demostró cómo estaba limitada la investigación en comunicación por el paradigma de la transmisión, y Kumata explicó que la adhesión a los viejos conceptos y métodos había producido la investigación unidimensional en comunicación, incapaz de hacer frente a las complejas y dinámicas realidades sociales. Similarmente, aunque el discurso profesional sí reconoce ampliamente la naturaleza de doble vía de la comunicación, la práctica de ella se ajusta todavía en forma predominante al tradicional y unilineal paradigma. Katz y Lazarsfeld demostraron que el efecto hipodérmico de los medios de comunicación de masas sobre el individuo aislado entre la muchedumbre solitaria se daba en realidad por la mediación de grupos de referencia y de individuos influyentes, en forma de flujo de dos pasos. Esto brindó la oportunidad para poner atención a consideraciones de interacción social. Sin embargo, lo que ellos describieron como interacción entre el receptor y su red de comunicación social era todavía generalmente un modelo unilateral. Según Harms y Reichstadt, en efecto, como Coleman lo señaló, los investigadores en comunicación pusieron exagerado énfasis sobre el individuo como objeto de análisis, descuidando las relaciones entre las fuentes y los receptores. La fuerte influencia de la psicología social sobre la investigación en comunicación suministró más tarde otro conjunto de oportunidades para percibir a la comunicación como afectada por la estructura que la contiene. Y lo mismo hizo la investigación concomitante, que se basa sobre el muy popular modelo de difusión de innovaciones. Sin embargo, sobre lo primero, Cires de Yanka señaló que la estructura básica del esquema no sufrió alteración ni fue objetada. Y sobre lo último, varios críticos observaron que a pesar de la atención prestada a algunas variables socioculturales, dicho modelo falló en captar la influencia determinante que las estructuras sociales arcaicas ejercen sobre la comunicación. Cuellar y Gutiérrez. Admitiendo estos y otros inconvenientes, Rogers abogó con firmeza por metodologías de investigación como el análisis de las redes que sondearon las relaciones. La investigación no es la única área de actividad en que el modelo tradicional muestra resistencia obcecada. La práctica de la comunicación internacional constituye un ejemplo elocuente de cómo también al nivel de naciones la comunicación ocurre esencialmente en dirección unilineal de los países desarrollados a los subdesarrollados. Como se ha constatado ampliamente, las agencias de noticias transnacionales y las firmas publicitarias de Estados Unidos de América controlan la gran mayoría de los correspondientes negocios casi en todo el mundo, y lo que por años se proclamó como el libre flujo de información ha sido hallado por la investigación como un flujo bastante unidireccional y no propiamente libre, especialmente en vista del uso de que la propaganda hace de las noticias y de los avisos encaminados a manipular a la opinión pública. Matelar, Somavia, Reyes Mata. Información no es igual a comunicación. Otra línea de crítica se enfocó sobre la confusión entre información y comunicación resultante también de los esquemas tradicionales. Un analista argentino arguyó sobre la naturaleza de la comunicación como sigue. La comunicación no es un acto sino un proceso por el cual una individualidad entra en cooperación mental con otra hasta que ambas llegan a construir una conciencia común. La información es, por el contrario, solo una transcripción unilateral de empuje de un emisor a un receptor. La irradiación de mensajes sin retorno de diálogo proveniente de informantes centralizados no puede identificarse como la coactividad intersubjetiva que es la comunicación. Noceda. Igualmente, el académico peruano Rafael Roncagliolo, sostuvo que estamos presenciando una reducción de la comunicación humana, concepto que implica reciprocidad en favor de la información y la diseminación, es decir, de todas las formas modernas de imposición de las transmisiones sobre los receptores, a las cuales erróneamente continuamos llamando comunicación de masas. Académicos europeos manifestaron su acuerdo.
Comunicarse se refiere a un proceso bilateral que tiene elementos tanto emocionales como cognitivos y que ocurre tanto en forma verbal así como no verbal. Informar, por otra parte, se refiere a un proceso unilateral de comunicación verbal predominante dirigido hacia el conocimiento. Rohrach, Rosenger y Sigurd. Y un analista de los derechos de la comunicación, Jean Darcy, predice que llegará el día en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tendrá que abarcar un derecho más amplio que el derecho del hombre a la información, inicialmente planteado en 1948 en el artículo 19. Ese es el derecho que tiene cada hombre a comunicarse. La crítica. La crítica hasta aquí reseñada en este documento puede resumirse de la siguiente manera. Primero, las definiciones y los modelos tradicionales son unilineales y erróneamente proponen la noción mecánica de la comunicación como transmisión de información de fuentes activas y receptores pasivos. En realidad no hay transmisión, solo hay provocación de significados ya existentes en la gente que al decodificar los símbolos participa activamente. Segundo, esos modelos se basan además en la noción errónea de que la comunicación es un fenómeno estático en el cual la fuente es la privilegiada. La comunicación es en realidad un proceso en el cual todos los elementos actúan dinámicamente. Por tanto, es eminentemente un caso de relaciones sociales, un fenómeno de intercambio múltiple de experiencias y no un ejercicio unilateral de influencia individual. Y tercero, los modelos finalmente inducen a confusión entre la información que puede transferirse por un acto unilateral y la comunicación que es diferente y más amplia que la información, ya que su naturaleza bilateral implica necesariamente interacción que busca comunalidad de significados o conciencia.